una fe que podamos llevar a la práctica cada una de las virtudes que menciona ahí también el libro de Filipenses, ¿no? Bien, ahora vamos a ver en el capítulo 1 y el texto que nos toca hoy del versículo 12 al verso 19, es que vamos a ver a Pedro que va a exhortarlos a recordar lo básico de la vida cristiana. Lo básico de la vida cristiana, y es en cuanto al estar atentos y confiados a que la escritura, o sea, la palabra de Dios, es sin error y ajena a cualquier interpretación humana, porque es inspirada por Dios. Vamos a leer el pasaje ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, verso del 12 al 19. Dice la palabra de Dios: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré, estoy en el verso 15, con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. 16. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada desde el cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Padre Celestial, queremos encomendar este tiempo, que seas tú hablando. Señor, quita cualquier distracción de nuestra mente, de nuestros pensamientos, que podamos llevarlos cautivos, Señor. Y Señor, pues queremos que nos hables, Señor, y que nuestro corazón pueda ser consolado, Señor, que nuestro corazón pueda ser animado, Señor, y motivado a seguir siéndote fiel a ti. Gracias, Padre, y sea tu Espíritu Santo en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Y bien, nuestro primer punto en la mañana de hoy es la doctrina básica. Y sabes, esto lo vemos desde cuando leemos del versículo 12 al versículo 15. Sabes, y Pedro nos enseña por qué. Ahora, es algo un poco extraño, ¿no? Que Pedro, viendo y considerando Primera de Pedro anteriormente, una epístola con tanta doctrina, con tanta vida práctica, ¿no? De cómo agradar a Dios. Y ahora Pedro les dice: estén atentos y recuerden lo básico de la vida cristiana. ¿Saben? Entonces, ¿por qué Pedro nos hace este recordatorio? ¿Por qué? Porque en la doctrina básica nosotros, como cristianos, como seres humanos, tendemos y tenemos esa necesidad de recordar las cosas. O a ver, ¿a quién no se le olvida dónde dejó el celular y lo tiene en la mano? O dónde están sus lentes y los lleva puesto. ¿Ok? O sea, es tan rápido, ¿no? O sea, de una manera, sin darnos cuenta, estamos olvidando las cosas. Yo recuerdo, yo molestaba mucho a mi mamá, ¿no? Porque a mi mamá se le perdían las cosas todo el tiempo. Y ella sabía y decía: no, yo sé que lo puse aquí. Y juraba y decía: no, yo lo puse aquí. Y no, resultaba que lo había puesto en otro lugar. Y así rápidamente olvidábamos las cosas. Y adivinen qué me pasa a mí ahora. Algo similar. Pero saben, es importante que nosotros podamos recordar la doctrina, recordar lo básico, o sea, todo lo que implica nuestra salvación. Y es a lo que Pedro nos está llamando en estos primeros versículos. ¿Por qué? Porque tendemos a dejar de practicar. ¿Sabes? Cuando tú y yo dejamos de practicar algo, ¿sabes? Ese algo que probablemente antes era un hábito, ya no es parte de mi rutina. Y poco a poco voy a tender a dejarlo en el olvido. Y era lo que estaba pasando con algunas personas a las cuales Pedro les estaba animando. Ahora,
recuerden el versículo 11, de ahí mismo, de segunda de Pedro, Pedro les estaba hablando de algo importante y él les dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabes? Era la promesa de entrada al reino de Dios. Porque ahora vemos que Pedro menciona esto como algo importante. ¿Sabes? La llegada del Mesías, la llegada de Jesús es importante. Y lo anhelamos, pero también es importante y es necesario que Pedro nos recuerde que tenemos que recordar. Y la manera de recordar algo es llevándolo a la práctica. ¿Sabes? En eso consiste la sabiduría de Dios, que al yo leer un versículo, meditar en él, yo tengo que llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque cuando yo practico la inteligencia, o sea, que Dios me da a leer su palabra, yo estoy siendo sabio. ¿Sabes? Soy más sabio cuando practico lo que leo. ¿Sabes? Cuando solamente me lleno de estudio y conocimiento y no hago nada de lo que digo leer, de lo que digo realmente ser. Ahora, a pesar de que estas personas sabían la verdad, o sea, no eran personas principiantes, ¿no? En cuanto a la fe. No eran nuevos creyentes todos. Probablemente había un grupo, pero no todos. Y Pedro se da en la obligación de recordarles lo necesario. Dice, no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las sepan. Y sabes, este recordatorio en el cual Pedro nos da es que a vista de lo que estaba en juego, recordamos la situación en la cual se encontraban todas estas personas. Pedro aún mismo, ¿sabes? El martirio estaba pronto a venir para la vida de Pedro, como vamos a considerar en los textos más adelante. Entonces, por eso nosotros vemos que vale la pena repasar la doctrina, lo básico de la palabra de Dios una y otra vez, ¿sabes? Y cuando digo básico, no me refiero a algo que no tiene importancia. Claro que no. Es la palabra de Dios y siempre es importante y es la palabra de Dios quien nos transforma. Entonces, al decir básico, me refiero a lo que primero escuchaste, de que fuiste salvo por gracia, de que Cristo perdonó tus pecados y que por toda esa gran obra de salvación tú puedes corresponder a Él en amor. Y amamos a Dios cuando le servimos y servimos a nuestros hermanos. Ahora, es como esto, ¿sabes? Un equipo pronto a una competencia, a llegar a una competencia, este equipo se prepara mentalmente, físicamente, porque están a punto de llegar a un campeonato y ellos tienen que enfocarse, tienen que concentrarse. Pero ¿qué hace el técnico? ¿Qué hace el director? Les repite lo que ellos ya saben. ¿Por qué? Porque es necesario para perfeccionar, para que no se nos olvide, ¿sabes? Asimismo, como un equipo, o sea, que va a ir a un campeonato, se prepara en la palabra, en todas las disciplinas que tienen que hacer. Tú y yo tenemos que prepararnos de esta manera en la palabra de Dios. Y más si sabemos qué es lo que está en juego, ¿sabes? Ahora, por esta razón, nosotros como cristianos no nos debemos de cansar de escuchar lo mismo. O sea, suele ser algo repetitivo. Podrás decir, no, ya escuché este texto, ya lo habré leído. Pero, ¿sabes? No nos cansemos de escuchar lo básico de la vida cristiana. Porque al escuchar esto, nosotros podemos tener una actitud de regocijo ante la palabra de Dios y todo lo que su evangelio, su plan implica para nuestras vidas, ¿sabes? Entonces es necesario que tú y yo podamos recordar estas cosas una y otra vez. Ahora, ¿por qué a Pedro le urgía, por qué a Pedro le urgía recordarle estas cosas a aquellos creyentes? ¿Sabes? Pedro había una urgencia en su corazón. Y esto lo vemos en el versículo 13. Fer, ¿puedes avanzarle, por favor? Y eso lo vemos en el versículo 13, que Pedro le urgía esta cosa. Versículo 13, ok. Entonces vemos la urgencia del corazón de Pedro. ¿Por qué? Por lo que ya estaba en juego, por lo que él sabía que estaba pasando. Pedro sabía que era justo y necesario recordarle toda esta palabra constantemente. Ahora, especialmente porque sabía que el día de su vida en esta tierra iba a terminar. ¿Sabes? Un día Pedro sabía que un día él iba a dejar de estar aquí. Y su martirio estaba próximo. Y él, teniendo en mente todas estas cosas,
Él tenía esa urgencia como apóstol, esa urgencia de amor en poder confrontar a los cristianos y decirles: necesitas recordar que Jesús murió por ti, necesitas recordar que Jesús viene pronto, necesitas recordar que tienes que amarle, que tienes que amar a tu prójimo. Ahora Pedro dice todo esto, ¿por qué? Porque en el versículo 14 nos encontramos con un lugar temporal. Y es lo que Pedro dice en el verso 14, dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ahora, este concepto de cuerpo, como ves ahí en pantalla, tienda, o sea, Pedro consideraba a su cuerpo como no más que una tienda, ¿sabes? Para Pedro su cuerpo era una tienda, ¿sabes? Y en ese entonces esa tienda era un lugar temporal en donde vivir, ¿sabes? Aún el propio Pablo se dedicaba también a la construcción de estas cosas. Ahora, las tiendas se cuidaban, se les prestaba atención para que no se dañara prontamente. Ahora, pero no se le hacía una inversión así tan grande. ¿Por qué? Porque era algo temporal. Era algo que ibas a usar porque estabas de paso en algún lugar, porque era necesidad. ¿Sabes? Asimismo, Pedro nos llama y nos dice: como eso es, como tu cuerpo es una tienda, no es importante el estar invirtiendo en algo que va a dejar de ser. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que vivir con esto, o sea, tenemos que guardar nuestros recursos, menciona la palabra de Dios, para las cosas del cielo, para algo que realmente es permanente. Menciona ahí Pablo en Filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y es la manera como tú y yo tenemos que trabajar en lo eterno. Deberemos invertir en el cielo mucho más que en nuestras tiendas temporales. ¿Sabes? Este lugar temporal va a dejar de ser. Se desgasta con los años por la enfermedad, por el pecado, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Aquí estamos en la tierra, como vimos en Primera de Pedro anteriormente, como peregrinos, como extranjeros. No somos de aquí. Y es algo interesante que al considerar todo lo dicho por Pedro, es que es la manera como Pedro vivía. Él estaba al tanto de que esta vida iba a dejar de ser. Y que realmente lo importante era la predicación y que tanto Pedro como los apóstoles, Pablo, todos ellos vivían con esta visión. O sea, Dios, dame vida si voy a seguir predicando tu palabra. O sea, en otras palabras, todo lo que decían. Si voy a seguir predicando tu palabra y que muchas personas más vengan a tus pies, sigue dándome vida. ¿Por qué? Porque eso es temporal. Esto va a dejar de ser. Entonces no tengo por qué vivir con esa visión de invertir en lo temporal, en lo que es efímero. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve? ¿De qué te sirve invertir en algo que va a dejar de ser? Invierte en lo que realmente es eterno. Ahora, algo interesante es que si tú vas al libro de Eclesiastés, ves a este predicador viendo y desde una perspectiva por debajo del sol, en el cual él dice: todo es vanidad. ¿De qué sirve que el hombre se afane, que trabaje, etcétera, etcétera? Dice, todo es vanidad. O sea, la vida es como un vapor. Y sabes, este libro es como de esos... sabes que a veces estás bien emocionado porque vas a hacer algo nuevo y llegas ahí y la persona te anima y te dice: mira, pues esto es lo que vamos a lograr, esto es lo que vamos a hacer. Ahora imagínate Eclesiastés como un libro que tú llegas y te dice: ¿sabes qué? No sirve, de nada sirve lo que vas a hacer aquí en la tierra si te vas a morir. O sea, así tan cruel, ¿no? Y tú dices: déjame disfrutar un poco, ¿no? O sea, entras al libro de Eclesiastés y es llegar y enfrentarte a esa verdad. Hey, no sirve de nada lo que hagas aquí en la tierra. ¿Sabes? Toda esta vida es un vapor, es una neblina, algo que se esparce, algo que deja de ser. Y esta es una visión por debajo del sol. Pero tenemos a un Dios que ve por encima del sol. ¿Sabes? Un Dios que nos da propósito. Un Dios que a esa vida de vanidad nuestra les da un propósito. Y ese propósito es Cristo Jesús. ¿Sabes? En su misericordia Dios se recuerda. ¿Sabes? Dios recuerda, dice la palabra, que somos polvo, que somos frágiles, que somos como ese tamo, dice, que arrebata el viento. O sea, de esa manera. O sea, y me llama la atención y me gusta mucho cómo lo dice Jesús allá en los evangelios, en Mateo capítulo 6. Me gustaría que me acompañes ahí en Mateo capítulo 6 para considerar un poco eso.
Mateo capítulo 6, verso 19 al 21. Voy a leerlo rápidamente. Mateo 6, 19 al 21 dice: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y el versículo 33, mira lo que dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabes? Por eso a Pedro le urgía que estas personas recordaran lo básico, que su vida pronto iba a dejar de ser, de que ellos tenían que vivir de tal manera que hicieran tesoros en los cielos, donde el ladrón, como leímos, donde el ladrón no roba, no hurta, donde el orín ni la polilla corrompen, donde todo es algo asombroso porque está Dios. Y sabes, es asombroso porque nos llama a tener esta visión. ¿Sabes? Todo lo que podamos obtener aquí en la tierra, dice Jesús, o sea, ¿de qué sirve que ganes tu vida? O sea, si vas a perder tu alma, o sea, ¿de qué sirve ganar e invertir y trabajar aquí si todo es vanidad? Invierte en lo que realmente importa. Ahora, ¿por qué? Porque aquí en esta tierra, déjame decirte, conseguimos, por más que nos esforcemos, nos fatigamos y nos convierte muchas veces en personas insatisfechas. Personas vacías, buscando llenar algo con cosas materiales, cuando Jesús te dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, o sea, yo soy todo lo que necesites. Ahora, ¿cómo Pedro, según este pasaje que leímos, cómo Pedro se imaginaba o cómo él sabía que en breve debía de abandonar su cuerpo? ¿Sabes? Quizá fue porque, para empezar, era una persona que ya estaba envejeciendo, la verdad. Aún también por el fuego de la persecución que se avecinaba, o sea, el fuego se estaba calentando y él lo tenía así, o sea, a la vuelta de la esquina, o sea, estaban ya en una situación tan grave como esto. O sea, aún la historia de la iglesia primitiva también nos dice que Pedro murió como mártir. Creo que Paul lo mencionó hace semanas atrás, y aún nuestro Señor Jesucristo le había dado esta advertencia a Pedro. Y no me quiero quedar sin leerlo ahí en Juan, capítulo 21. En Juan capítulo 21, versículo 18 y 19, escucha la palabra de Jesús, dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió lo siguiente: sígueme. Ahora, eso fue a este personaje, ¿no? A Pedro, estas palabras de Jesús, y aquí vemos que esa profecía estaba de alguna manera pronto a cumplirse, y se estaba cumpliendo ya con algunas personas que ya probablemente en el fogueo de lo que era la persecución, pues ya estaban perdiendo su vida, ¿sabes? Ahora, es interesante que cuando tú lees del versículo 12 al versículo 15, ves algo así como una carta de despedida, ¿sabes? Y a esto se le llama un género denominado testimonial. Y sabes, se refiere a alguien que va a ir detallando, como escribiendo sus últimas palabras. Y qué hermosas fueron las últimas palabras de este apóstol: de ánimo, de exhortación, de mantente en la verdad, concéntrate, presta atención a la palabra de Dios. Tienes que cambiar tu estilo de vida, tienes que vivir para el reino. O sea, es algo interesante. ¿Por qué? Porque Pedro se estaba preparando para el futuro, y esto lo vemos en el versículo 15, cuando Pedro dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Era lo que Pedro procuraba, o sea, y mientras yo estudiaba el tema y me preguntaba yo, o sea, Pedro sabía de que su muerte era inminente, de que él iba a morir, y yo reflexionaba así dentro de mí y me decía, bueno, Pedro le decía a la gente que él iba a esforzarse, iba a procurar
con diligencia a que ellos recordaran la palabra de Dios y que la aplicaran a su vida. Ahora, yo me preguntaba, bueno, si yo muero hoy, ¿qué la gente recordaría de Jesús y su palabra de mí? Pero de acorde a mi estilo de vida. Y es una pregunta bastante fuerte, ¿no? Pero aún me está dando vueltas en la cabeza, y es eso. Considerar de que, no, aquí en esta tierra no vamos a llegar a la perfección. Por más que podamos seguir creciendo en conocimiento, es importante la práctica. ¿Sabes? Es importante llevar todos los conceptos de la palabra de Dios a la práctica. O sea, ¿qué de Dios? Si te hago esta pregunta, ¿qué de Dios y su palabra? Si hoy mueres, o sea, la gente recordará de ti. Y sabes, en segundo lugar vemos la veracidad de las Escrituras. Y esto lo vemos del versículo 16 hasta el versículo 18. Ahora, en este punto veremos la certeza del testimonio apostólico. Y a mí me encanta porque vamos a ver qué es la evidencia de la transfiguración. Dice el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahora, Pedro declara solemnemente que el testimonio de los apóstoles, o sea, un testimonio por el cual ellos tuvieron que soportar y soportaron tortura e inclusive dieron su propia vida, este testimonio, dice, no fueron basados en fábulas astutas. Lo que quiere decir la palabra artificiosas. No fueron por fábulas astutas ni con mentiras a medias. Ellos sufrieron por la verdad. Esa verdad que los hace libre, que nos hizo libre, por esa verdad ellos murieron. Y muchas otras personas en muchos lugares mueren por la verdad del Evangelio. ¿Sabes? Siempre me lleva a pensar de que a veces estamos tan cómodos, o sea, que pensamos que la vida cristiana es solamente esto, o sea, estar aquí juntos y ya. Y olvidamos que en otros países, lugares, la palabra de Dios no ha llegado. Y no sé, o sea, no pensamos en que ahorita probablemente estén tomando como presos a una familia de misioneros, que estén a punto de dar su vida por la verdad, por algo que no es mentira, no es una mentira a media. Y los apóstoles tenían claro esto, ellos vivían con esto, ¿sabes? No fueron basadas en fábulas astutas. Ellos no fueron engañados, sino al contrario, ellos dicen, nosotros estuvimos, oímos y vimos también. ¡Wow! ¿Qué más? ¿Qué más testigos oculares, no? Y vemos que este testimonio, basado en lo que ellos vieron, pues nos da eso y nos da esta palabra que nosotros podemos leer el día de hoy. Ahora, ellos vieron con sus propios ojos la majestad de Jesús. Sabes, en aquella transfiguración, ahora fábula, como vemos en pantalla, se traduce del griego antiguo mitos. Ahora, algunos piensan que el Evangelio y el registro bíblico también fueron solamente mitos antiguos, ¿no? Eran como muchas personas lo vieron también y no consideraban a la Biblia como algo real. Ahora, puede que ellos admiren el poder de los evangelios como un mito, pero Pedro insiste en esto al decir, y él dice que esto no fue de fábulas artificiosas, sino porque ellos estaban presentes y estuvieron en ese lugar. Ahora es interesante porque Pedro insiste y con una certeza así fuerte que su mensaje y lo que él estaba compartiendo no era un mito, era algo real, era algo verdadero, era historia visto por sus propios ojos. A ver si esto era lo que Pedro quería transmitirles a esta persona. Por eso él vivía así. Ahora, ¿qué es la Biblia para ti? ¿O qué está haciendo la Biblia para ti el día de hoy? ¿Cómo estás viviendo la palabra de Dios? O sea, ¿ves la palabra de Dios como mitos y fantasías? ¿O ves la palabra de Dios como poder de Dios? ¿Ves la palabra de Dios como aquella que entra en tu corazón, discierne, que quita todo lo que estorba?
¿Sabes? Como aquella palabra transformadora, aquella palabra que te trajo a ese lugar, aquella palabra que te puso donde estás y aquella palabra que te da esperanza, que es Cristo Jesús. Es la manera como Pedro nos insta a que vivamos por la veracidad de las Escrituras, a su inerrancia, a de que en ella no hay error. ¿Sabes? Tu vida no es un error, no es una casualidad. Tu vida es un milagro por Dios. Y como milagro de Dios, Él quiere que vivas para Él. Como la niña de sus ojos, te ama, te cuida, te protege. Y sabe, y como padre, no hubo más amor que ese. Que el que Él, aún sabiendo mi corazón y lo que yo iba a hacer, murió por mí. Sin importarle las suciedades que yo iba a pensar o lo pervertido que pudiera llegar a ser. Sabes, la palabra de Dios nos transforma. Y si la palabra de Dios te está transformando, es momento de vivir en transformación constante. Todos los días, dice Pablo, renueva tu mente. Y pídele a Dios que te dé sabiduría para vivir la verdad bíblica. Ahora, ¿cuándo vio Pedro esa majestad de la cual estamos considerando? ¿Cuándo fue que Pedro vio la majestad de Jesús? ¿Sabes? El versículo 17 dice: pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Sabes? Hubo muchísimas situaciones en las cuales Pedro se encontró ante Jesús, ¿sabes? Muchísimas, en la cual Jesús habló al corazón de Pedro de una manera asombrosa, pero la que más venía a memoria, y según consideramos en el texto, fue aquella, cuando vieron su gloria. Esto es algo interesante porque fue lo primero que sobresalió en la mente y el corazón de Pedro. Esto, la transfiguración de Cristo Jesús. Ahora, en la transfiguración de Jesús, como vamos a ver a continuación, en la transfiguración de Jesús, Jesús fue transformado en gloria ante los apóstoles. No meramente cambiando en su apariencia externa, por decirlo así, sino el efecto fue muy llamativo. Toda esta cosa que aconteció, todo lo que vieron estos apóstoles fue que Jesús se hizo brillante, se hizo tan brillante que su apariencia era difícil ver si era realmente Jesús. ¿Te imaginas eso? Imagínate ahora este encuentro también de Pablo con Jesús. Iba camino a Damasco y Jesús prácticamente, ¿qué pasó con Pablo? A ver si recuerdan en este encuentro. ¿Cómo quedó Pablo ante esta experiencia? Ciego. Al tanta gloria. Ahora imagínate este momento de Pedro con Jesús y otras personas que estuvieron ahí, que fueron personajes claves e importantes para más que nada confirmar, y como vamos a ver más adelante, la aprobación de parte del Padre a su Hijo amado. Ahora, en la transfiguración, como vemos acá, Jesús fue transformado en gloria ante los apóstoles. ¿Puedes pasar la diapositiva? Ahí, gracias. Bien, entonces, como vemos acá, Jesús fue transformado en gloria ante los apóstoles, ¿sabes? Y en segundo lugar, vemos también de que el Padre habló desde el cielo para declarar su aprobación y gozo ante el Hijo, ¿sabes? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es algo increíble. Mientras Pedro escribía esto, no sé, pero sentimos que las palabras aún resonaban en sus oídos. Mientras Pedro escribía esta experiencia que había vivido, yo veo a Pedro aún pensando y llevando a su mente este glorioso momento. Y cómo él vio y escuchó: este es mi Hijo amado. Fue algo asombroso, ¿sabes? Una experiencia realmente que yo creo que fue algo tan importante en la vida de ellos. Pero nosotros vemos también de que a pesar de que hubo esta experiencia en la transfiguración, vemos que Pedro, si se puede decir,
cometió como un pequeño error al ver a Jesús igual que Moisés e igual que Elías, ¿sabes? Y ellos aparecieron, como vemos ahí en el relato, en Lucas, Mateo, este relato, que ellos aparecieron junto a Jesús. Ahora, esas palabras del cielo que entraron a su mente y a su corazón, que ellos pudieron ver y escuchar, eran palabras realmente importantes. ¿Por qué? Porque Jesús les acababa de decir a sus discípulos que Él tenía que ser crucificado, ¿sabes? Y sus seguidores también tenían que tomar su cruz y seguirlo, ¿sabes? Por eso era importante esto. Y por eso es que ellos consideraban, hey, Jesús les había dicho días anteriores, es necesario que el Hijo de Dios sea crucificado y que resucite al tercer día, pero que ustedes también van a padecer, van a ser perseguidos, pero confiad, la esperanza, yo he vencido al mundo. Ustedes como mis seguidores tienen que tomar su cruz cada día y seguirme, cada día. Y sus discípulos necesitaban escuchar estas palabras, necesitaban esta palabra de certeza para seguir confiando en Jesús. Y necesitaban escuchar que Jesús aún era complaciente del Padre amoroso. Y estas palabras realmente alegraron su corazón. ¿Sabes? Estas palabras del cielo pusieron claramente a Jesús sobre la ley. Sobre la ley de los profetas. Jesús no era solamente otro o un mejor dador de la ley o un mejor profeta. Él era el Hijo amado. No sé, ¿no? Pero a mí este texto la verdad me parece algo asombroso y no, como que se me eriza la piel, ¿no? Al considerar estas palabras y ver sabiendo el contexto y cómo Pedro está escribiendo y trayendo a su mente y a su corazón estas palabras, cómo él, al ver atrás y decir, wow, Jesús murió, padeció, me dio una vida eterna, porque yo creo en Él y me ha usado en gran manera, he predicado a tantas personas se han convertido, pero ahora estamos en medio de una persecución. Wow. Y el considerar, hey, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso vale la pena todo lo que haces. Por eso vale la pena padecer por Cristo, porque es el Hijo amado de Dios, porque en Él Dios se contentó, en Él Dios se glorificó. Y sabe, esta experiencia de los apóstoles, como vemos en el versículo 18, ellos aparte de estar, dice Pedro, como por si fuera poco y para que no se les olvide, dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Sabes? Ahí como ves en pantalla, Jesús era un complaciente del Padre, a pesar de que había dicho que sería crucificado. Y ahora vemos a Pedro decir, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Fue increíble para Pedro, para los discípulos, esta experiencia, al ver a Jesús transfigurado, al ver al Jesús glorioso. Pero no fue en su totalidad, fue como a un 30, 50% si hablamos humanamente. Fue increíble para ellos escuchar la voz de Dios enviada desde el cielo. Pero sabes, quiero decirte algo, y es que esta experiencia no fue la que transformó sus vidas. Sabes, tu experiencia con Jesús, sabes, el venir a la iglesia no es lo que te garantiza que tu vida está siendo transformada a imagen de Cristo Jesús, ¿sabes? No fue esta experiencia por sí sola la que transformó la vida de los apóstoles, sino fue que ellos empezaron a vivir la verdad que tanto Jesús les compartió. Ellos empezaron a vivir en el camino que tanto Jesús les habló. Y ellos empezaron a tener esa visión de que si ellos morían, iban a ir al cielo. Y querían que como Dios, todos pudieran escuchar este gran mensaje. ¿Sabes? La experiencia no cambia. Es el verdadero arrepentimiento. La experiencia no cambia, es el verdadero arrepentimiento. ¿Sabes? La transfiguración fue algo increíble, algo asombroso. Pero lo que realmente tuvo peso fue aplicar lo que ellos ya habían conocido. Lo que hemos visto y oído
Eso era lo que Pedro, los apóstoles estaban aplicando. Y nos llaman y nos llevan a ti y a mí a verlo de la misma manera. Y en último lugar vemos que hubo la evidencia de la profecía cumplida en el versículo 19. Para terminar, Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Wow. Y aquí vemos el testimonio confiable de la verdad, de la veracidad de las Escrituras. Y Pedro dice: ustedes hacen bien al prestar atención a esta verdad, a esta palabra transforma. Ahora, cuando nosotros consideramos el testimonio profético, hablando de Jesús específicamente, hacemos bien al estar atentos. Y como vemos en pantalla, hay al menos 332 predicciones distintas en el Antiguo Testamento con referencia al Mesías que Jesús cumplió a la perfección. También Dios ha provisto para la humanidad caída toda la información necesaria para responderle por fe. Revelación, inspiración, pero también vemos esto, y es la iluminación también hecha por su Espíritu Santo. Ahora, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, pero antes, adelante, por favor. Atrás. Creo que ahí había un datito que les quería. Sí, bien, ok, entonces como vemos acá en el versículo 19, dice: como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Sabes? Con razón Pedro pudo decir que la palabra era segura. Con razón Pedro pudo decir que la palabra la cual él estaba compartiendo era totalmente segura, y que era como una antorcha, dice, que alumbra en lugar oscuro. ¿Sabes? Es algo que nos debemos aferrar tú y yo, a la palabra de Dios, viéndola como esta antorcha que alumbra, esta antorcha que hace todo hasta que el día esclarezca. Y ¿sabes? Y Jesús regrese. Es la manera como tú y yo nos vamos a conducir y guiar hasta que Él vuelva, cumpliendo y guardando sus mandamientos. ¿Sabes? Ahora, es algo interesante porque este texto hace alusión ahí al Salmo 119, 105. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Salmo 119, Salmo 105. Lámpara y lumbrera. Exacto. ¿Sabes? Este texto que Pedro menciona hace alusión a este salmo que tú y yo hemos escuchado y no sabemos de memoria. ¿Por qué? Porque Pedro lo tenía más que claro. O sea, Dios proveyó y ha provisto para la humanidad caída, dice, toda la información necesaria para que las personas puedan acercarle. ¿Sabes? Como vemos en la epístola de Pedro, consideramos que los falsos maestros, ellos debían tener una revelación especial de la deidad. Era lo que ellos decían, pero Pedro afirma que Jesús es la autorrevelación total y completa de Dios. Por eso ya, ahora sí que el humano no tiene nada que ver. Jesús es la autorrevelación completa y total de Dios. Ahora, ese dato es algo interesante porque dice que el profesor Peter Stoner ha calculado que la probabilidad de que algún hombre cumpla con 8 de las profecías que vemos ahí, de las cuales mencionan los profetas, dice que es, ese número yo la verdad no lo sé leer, pero es 10 a la 17ª potencia. O sea, la verdad es algo imposible, o sea, pero Jesús lo hizo. Y no con 8, con 332 y aún más. Wow, es algo interesante y es un dato que a mí vaya, ahora sí como que me explotó en la cabeza. Dice que esa cantidad de dólares de plata cubriría el estado de Texas a 2 metros de profundidad. Y es algo tan valioso, tan interesante. Y ahora sí, como el salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley, ¿no? Por eso, porque la ley de Dios tiene un poder transformador en tu vida y en la mía.
¿Sabes? Es interesante porque llegamos al fin de estos pasajes considerando esto, de que Jesús, Pedro primeramente nos recuerda la doctrina básica, que tenemos que prestar oído, que tenemos que estar atentos al considerar que la palabra de Dios es verdad, de que en ella no hay error y que estos testigos estuvieron presentes, fueron testigos oculares usados para su gloria. La experiencia de los apóstoles, pero aún también esta evidencia de la profecía cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que tenemos la palabra profética, dice, más segura y por sobre todo que el Verbo se hizo carne. Esto es algo asombroso. No tenía por qué, pero lo hizo por amor y habitó entre nosotros, dice la palabra de Dios, y vieron su gloria como la del unigénito del Padre. ¿Sabes? Cristo es el lucero de la mañana. ¿Sabes? La palabra de Dios es lo único que puede a nosotros librarnos y apartarnos, a quitar nuestra visión, nuestro propio estilo de vida de lo que corresponde a este mundo. ¿Sabes? Cuando Jesús vuelva, Él va a brillar en toda su gloria. ¿Sabes? Hasta aquel día tenemos nosotros como lámpara su palabra y a su Espíritu Santo que habla a nuestro corazón para iluminar las Escrituras, pero también para guiarnos a toda verdad. ¿Sabes? No sé, pero ver a Jesús crucificado es lo que realmente sana el alma. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres fiel. Señor, es tan interesante, Señor, el considerar que tenemos tu palabra, Señor, la cual carece de error, la cual transforma nuestra vida, Señor, todos los días. Señor, tu palabra es como eso, Señor, como esa lámpara, esa antorcha que alumbra, Señor, que alumbra mi camino, Señor. Señor, que sea tu palabra la que nos guíe